Un saludo, queridos amigos, les habla la hermana Teresa de la Cruz, hija de María Reina de la Paz. En este momento vamos a estar compartiendo el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort, en los numerales 226 al 273, que abarca el capítulo quinto y sexto. Vamos a ver en estos capítulos las prácticas interiores y exteriores de esta devoción. En esta tercera parte del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, vamos a ver la perfecta consagración a Jesucristo. Veremos el capítulo quinto. En él, el santo nos habla de las prácticas particulares de esta devoción, que son las prácticas interiores y las prácticas exteriores. Y luego el capítulo sexto, la práctica de la consagración total en la Sagrada Comunión. Capítulo quinto, prácticas particulares de esta devoción. A, prácticas exteriores, que lo vemos en el numeral 226. Y la primera práctica exterior que el santo nos habla es sobre preparar y hacer la consagración total. Él nos indica de qué forma preparar y hacer la consagración total. Él nos habla de que en la primera semana se deben emplear 12 días por lo menos para vaciarse del espíritu del mundo contrario a Jesucristo y 3 semanas para llenarse de Jesucristo por medio de la Santísima Virgen. Entonces él va explicando cómo se realiza este proceso. Durante la primera semana nos indica el santo dedicar todas las oraciones y actos de piedad a fin de pedir el conocimiento de sí mismos y la contrición de los pecados, haciéndolo todo con espíritu de humildad. Esto nos ayuda a el conocimiento propio, nos ayuda a ver cuáles son nuestras limitaciones, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros vicios, y eso excita en nosotros el espíritu de humildad al reconocernos tan débiles y tan frágiles delante de Dios, que es nuestro Señor, nuestro Creador. Y también nos ayuda entonces a tener la contrición de haber ofendido a nuestro Dios tan bueno, tan maravilloso, tan misericordioso con nosotros, y nosotros haberle pagado pues con la ingratitud del pecado y de separarnos de él, de su amistad. Entonces el santo también nos invita a meditar sobre nuestras malas inclinaciones que él ha hablado anteriormente y considerarnos como los animales más inmundos para así excitar nuestra humildad. También nos invita a meditar en los 3 pensamientos que nos dice San Bernardo. Piensa en lo que fuiste, un poco de barro, en lo que eres, un poco de estiércol, en lo que serás, pasto de gusanos. Entonces, estos pensamientos nos ayudan a ir viendo nuestra pequeñez y crecer en la humildad. No creernos más de lo que somos, sino ponernos sumisos y humildes delante de nuestro Dios. También nos invita a orar al Señor y al Espíritu Santo, pidiendo que nos ilumine con las siguientes jaculatorias. Señor, que yo vea, que yo te conozca, o ven Espíritu Santo. Y entonces también el santo, además de estas disposiciones que nos pide de practicar el conocimiento de nosotros mismos y la contrición y hacerlo todo con humildad, nos invita a rezar todos los días las letanías del Espíritu Santo y recurrir a la Santísima Virgen María pidiéndole esta gracia de conocernos a nosotros mismos y practicar la humildad, recitando el himno Salve Estrella del Mar y las letanías de la Santísima Virgen. Eso es durante la primera semana.
Luego, en la segunda semana, nos invita a que todas las oraciones y obras del día se empleen con el objetivo de conocer a la Santísima Virgen, pidiendo este conocimiento al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayude a conocer a María Santísima y meditar entonces en las virtudes de la Virgen, en el papel que ella tiene en el plan de salvación. Rezar con esta intención las letanías del Espíritu Santo y el himno Salve Estrella del Mar, además de rezar todos los días también el rosario o la tercera parte del rosario. Recordemos que el rosario completo son los 15 misterios. Por esto el santo dice que rezar todos los días los 15 misterios o al menos una parte del rosario, 5 misterios. Luego, en la tercera semana de esta preparación a la consagración, se dedicará a conocer a Jesucristo. Entonces, el santo nos invita a leer y meditar lo que aquí en el tratado él ha expuesto sobre la figura de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Rezar la oración de San Agustín, que también él ha escrito en la segunda parte del tratado, y repetir las siguientes jaculatorias: que yo te conozca, Señor, o Señor, sepa yo quién eres tú. Y entonces las oraciones que el santo nos recomienda hacer durante este tiempo, como en las semanas anteriores, las letanías del Espíritu Santo, el himno Salve Estrella del Mar, y además entonces añadir para esta tercera semana todos los días las letanías del santo nombre de Jesús. Cuando ya hemos hecho estas 3 semanas, entonces ya viene lo que es la consagración total. Hay que confesarse y comulgar con la intención de entregarse a Jesucristo en calidad de esclavos de amor por las manos de María. Ese es el día en que hemos escogido para la consagración. Entonces, ese día hay que confesarse y comulgar. Bueno, si pueden confesarse ese mismo día, también es bueno confesarse con más antelación para que ese día sea un día de oración y podamos asistir a la Eucaristía y comulgar. Aunque el santo recomienda que el mismo día se haga la confesión y la comunión con el deseo de entregarnos como esclavos de amor por las manos de María. Y entonces, después de la comunión, que él nos invita a hacer más adelante con la práctica de la comunión y en las prácticas interiores, entonces se recita la fórmula de consagración. Entonces, esta fórmula es necesario y es conveniente que la escribamos de nuestro puño y letra, o si está impresa, entonces se firme ese mismo día. Después que la recitamos, se firma la fórmula de consagración. Ese día también el santo recomienda pagar un tributo a Jesús y a la Virgen Santísima, ya sea como penitencia por la infidelidad a nuestro compromiso bautismal o para patentizar la total dependencia de Jesús y de María. Entonces, este tributo depende de nosotros, lo que queramos escoger, regalarle a Jesús y a María ese día. Él pone varios ejemplos, puede ser un ayuno, una mortificación, una limosna, una vela encendida, una oración. Y entonces, esa sería la forma de la preparación y de la consagración total. Luego, el santo también nos recomienda que en el aniversario, el día del aniversario de la consagración, también se prepare. Se prepara a sí mismo como hicimos la consagración con 33 días
vaciándonos del espíritu del mundo, llenándonos del espíritu de María y del espíritu de Jesucristo. Y el día de la consagración, del aniversario, entonces nuevamente confesarnos, comulgar y leer después de la comunión la fórmula de consagración para renovar esta consagración a Jesús por María. La segunda práctica exterior que el santo nos recomienda y nos enseña es el rezo de la coronilla. La vemos en los números 234 y 235 del Tratado de la Verdadera Devoción a María Santísima. El rezo de la coronilla de las 12 estrellas, que el santo nos recomienda que oremos todos los días, los consagrados a Jesús por María, la oremos para honrar los 12 privilegios de María Santísima. Entonces allí él nos indica qué oraciones debemos hacer para practicar esta devoción. La práctica número 3 exterior que nos enseña el santo es llevar cadenillas de hierro. Lo encontramos en los numerales 236 a 242. Y aquí el santo nos invita a practicar con humildad esta práctica exterior, que es llevar cadenillas sin brillo y de hierro en reparación de los collares y cadenas brillantes, lujosas, que llevan las demás personas o que hemos llevado nosotros mismos con vanidad. Y estas cadenillas lo que tienen como objetivo es recordarnos que somos esclavos de amor de Jesús y de María Santísima. Entonces nos sirven pues al verlas recordar que somos esclavos y también para reemplazar esas cadenas del pecado que llevamos, reemplazarlas por estas cadenas de amor que queremos voluntariamente llevar para estar unidos a Jesús y la Santísima Virgen María. La cuarta práctica exterior es la celebración especial del misterio de la Encarnación. El santo nos enseña con mucho fervor y devoción que debemos profesar una singular devoción a este misterio de la Encarnación del Verbo que se celebra el 25 de marzo, porque este es el misterio propio de esta devoción de consagración total de Jesús a Jesús por María, puesto que el mismo Espíritu Santo es el que la ha inspirado. Primero, para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo quiso tener respecto a María para la gloria del Padre y para nuestra salvación. Dependencia que se manifiesta de modo esencial en este misterio en el que Jesucristo se hace prisionero y esclavo en el seno de la excelsa María, en donde depende de ella en todo y para todo. Segundo, para agradecer a Dios las gracias incomparables que otorgó a María y especialmente el haberla escogido por su dignísima madre, elección realizada precisamente en este misterio. Entonces, como en esta consagración somos esclavos de Jesús en María, debemos por esto amar este misterio, porque el mismo Jesús se hizo prisionero, por decirlo así, de María Santísima en su vientre y estuvo unida tan íntima y estrechamente a ella. Igualmente, nuestra madre, como esclava del Señor, como esclava de Dios, aceptó la voluntad de Dios con fe y amor, y como esclava de amor aceptó pues tener y traer al Redentor, al Salvador, a nuestra vida. Entonces allí vemos en este misterio la profunda humildad de Jesús y de María Santísima, los dos esclavos de amor a Dios, que nos enseñan también a nosotros ser esclavos de ellos, que han sido tan entregados y que con ese
amor nos ha salvado nuestro Señor y nos ha dado pues a nosotros esta prenda de salvación. La quinta práctica exterior es la recitación del Ave María y del Rosario, contenido en el numeral 254 del Tratado de la Verdadera Devoción. Y el santo nos invita a orar con fervor y devoción el Ave María, ya que con ella recordamos el saludo angélico, el mismo saludo que vino de parte de Dios a través del ángel Gabriel para nuestra Madre Santísima. Por eso el santo nos invita a orar nosotros como esclavos de amor de ella, esta oración que le recuerda a ella ese momento tan especial y tan importante, ese momento de gracia en el que Dios nos miró con misericordia y nos envió al Salvador a través de ella, a través de su sí, de su cooperación. Y también nos invita a rezar el rosario, ya que en él meditamos esa vida tan hermosa de nuestro Señor y también de la Virgen Santísima, los misterios de nuestra redención, que es una forma también de llenarnos cada vez más del Espíritu de María y del Espíritu de Jesucristo y crecer en el amor a estos dos corazones a los que nos entregamos a través de la consagración total. La sexta práctica que el santo nos invita a realizar es la recitación del Magnificat. Eso está en el numeral 255. Y él nos dice que debemos rezar y orar el Magnificat con mucha alegría para agradecer a Dios las gracias que otorgó a la Santísima Virgen. Entonces él nos invita pues a orar este cántico con los mismos sentimientos con que la Virgen Santísima elevó esta oración a Dios, llena de agradecimiento y de profunda alegría por las maravillas que el Poderoso realizó en su humilde esclavo. La séptima práctica exterior que el santo nos propone es el menosprecio de lo mundano y se halla en el número 256 que voy a leer. Los fieles servidores de María deben poner gran empeño en menospreciar, aborrecer y huir de la corrupción del mundo y servirse de las prácticas de menosprecio de lo mundano que hemos indicado en la primera parte. El santo entonces nos invita nuevamente a vaciarnos de ese espíritu mundano que es contrario al de Jesucristo para poder cada vez más llenarnos más y más del espíritu de María y del espíritu de Jesucristo. Así que como verdaderos esclavos de amor podamos practicar el menosprecio de lo mundano, el menosprecio del mundo. Ahora vamos a ver las prácticas interiores que están en el número 257. Además de las prácticas exteriores de devoción que acabo de referir, las cuales no se deben dejar por negligencia ni desprecio en cuanto lo permiten el estado y la condición de cada uno, he aquí algunas prácticas interiores que tienen gran eficacia santificadora para aquellos a quienes el Espíritu Santo llama a una elevada santidad. Todo se resume en obrar siempre por María, con María, en María y para María, a fin de obrar más perfectamente por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo. Obrar por María. Obrar por María, nos dice el santo, que no es más que obrar por el Espíritu de María, que es el mismo Espíritu de Dios. Y así como dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, 14, todos aquellos a los que conduce el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Asimismo, los que son conducidos por el Espíritu de María son hijos de María y por consiguiente hijos de Dios, porque es el mismo
espíritu de Santo, el mismo espíritu de María, porque ella no actuó según su propio espíritu, sino que siempre actuó movida por el espíritu de Dios. Entonces, para poder dejarnos conducir por el espíritu de María, antes de obrar, antes de orar, antes de celebrar la misa o participar en ella, antes de comulgar, debemos renunciar a nuestro propio espíritu, a nuestras propias luces, para poder entonces entregarnos al Espíritu de María, para ser movilizados y conducidos por Él de la manera que ella quiera. Debemos abandonarnos en sus manos virginales como las herramientas en manos del obrero. Tenemos que perdernos y abandonarnos a ella como una piedra que se arroja en el mar. Y esto se hace sencillamente en un momento con una simple mirada del espíritu, un ligero movimiento de la voluntad o con pocas palabras. Renuncio a mí mismo y me consagro a ti, querida Madre mía. Y luego, durante la acción y después de ella, hay que renovar de tiempo en tiempo el acto de ofrecimiento y unión. Cuanto más se repita este acto, más pronto nos santificaremos y llegaremos a la unión con Jesucristo. Unión que sigue siempre a la unión con María, dado que el Espíritu de María es el Espíritu de Jesús. La segunda práctica interior es obrar con María y el santo nos habla de ella en el numeral 260. Obrar con María o imitando a María. Realizar las propias acciones con María, es decir, mirar a María como el modelo acabado de toda virtud y perfección, formado por el Espíritu Santo, en una pura criatura para que lo imites según tus limitadas capacidades. Entonces es necesario que en cada acción mires cómo la hizo o haría la Santísima Virgen si estuviera en tu lugar. Para esto se debe examinar y meditar las grandes virtudes que ella practicó durante toda su vida y particularmente su fe viva, su humildad profunda y su pureza totalmente divina. Debemos recordar que María es el grandioso y único modelo de Dios, apto para ser imágenes vivas de Dios a poca costa y en poco tiempo. Quien haya este molde y se pierde en él, muy pronto se transformará en Jesucristo, a quien este molde representa al natural. La tercera práctica interior es obrar en María. El santo nos habla de esto en los numerales 261 al 264 y es algo muy bellísimo lo que él nos habla sobre esta práctica de devoción interior. Significa que hay que realizar las propias acciones en María. Y para comprender esta práctica es preciso recordar primero que la Santísima Virgen es el verdadero paraíso terrestre del nuevo Adán y que solamente el Espíritu Santo puede dar a conocer la verdad que se oculta en este paraíso terrenal de Dios. Y solamente el Espíritu Santo es el que nos da la entrada a este paraíso, a esta fuente sellada. Así que debemos orar mucho al Espíritu Santo para que nos revele esta gracia de comprender que María es el paraíso terrenal y personal de Dios y nos deje entrar en ese paraíso, que podamos ser dignos, puros de poder entrar en este paraíso terrenal. Después de haber obtenido, mediante la fidelidad, esta gracia de poder entrar en este paraíso personal de Dios, que es María, entonces debemos descansar allí en paz, apoyarnos en Él confiadamente,
ocultarnos allí con seguridad y perdernos en él sin reserva, a fin de que en este seno virginal, primero, nos alimentemos con la leche de la gracia y misericordia maternal de María. Segundo, nos liberemos de toda turbación, temor y escrúpulo. Tercero, nos pongamos a salvo de todos los enemigos, demonio, mundo y pecado, que jamás pudieron entrar en María. Por ello dice ella misma, los que trabajan en mí no pecarán. Esto es los que permanecen espiritualmente en la Santísima Virgen, no cometerán pecado considerable. Cuarto, te formes en Jesucristo y Jesucristo se ha formado en ti, porque el seno de María, dicen los padres, es la sala de los sacramentos divinos, donde se han formado Jesucristo y todos los elegidos. Uno por uno, todos han nacido en ella. La cuarta práctica interior, obrar para María, nos habla el santo en el número 265. Finalmente hay que hacerlo todo para María. Estando totalmente consagrado a su servicio, es justo que lo realices todo para María, como lo harían el esclavo, el criado y el siervo, respecto a su patrón. No es que se tome esto como el fin último de nuestro servicio, sino porque el fin último de nuestro servicio es Jesucristo, servir a Jesucristo, pero sí servir a María como fin próximo, ambiente misterioso y camino fácil para llegar a Jesús. Entonces conviene a los consagrados no quedarse ocioso, sino actuar como el buen siervo y esclavo. Apoyado en la protección de María, emprender y realizar grandes empresas por esta augusta soberana. En concreto, los consagrados deben defender sus privilegios cuando se los disputan, defender su gloria cuando se la ataca, atraer, a ser posible, a todo el mundo a su servicio y a esta verdadera y sólida devoción. Hablar y levantar el grito contra quienes abusan de su devoción y al mismo tiempo establecer en el mundo esta verdadera devoción. Y no esperar en recompensa de este humilde servicio, sino el honor de pertenecer a tan noble princesa y la dicha de vivir unido por medio de ella a Jesús su Hijo, con lazo indisoluble en el tiempo y la eternidad. Gloria a Jesús en María, gloria a María en Jesús, gloria solo a Dios. En este capítulo sexto veremos la práctica de la consagración total en la Sagrada Comunión. Antes de la comunión, en el numeral 266, el santo nos aconseja: primero, humíllate profundamente delante de Dios. Segundo, renuncia a tus malas inclinaciones y a tus disposiciones, por buenas que te las hagan ver el amor propio. Tercero, renueva tu consagración diciendo: soy todo tuyo, oh María, y cuanto tengo, tuyo es. Cuarto, suplica a esta bondadosa Madre que te preste su corazón para recibir en él a su Hijo con sus propias disposiciones. Le harás notar lo indigno que eres de recibir a tu Hijo y que para la mayor gloria de su Hijo, lo mejor es que ella misma lo reciba dignamente en ti. Decirle con absoluta confianza que todos los bienes que le has dado valen poco para honrarla, pero que con esta Sagrada Comunión quieres hacerle el mismo obsequio que le hizo el Padre Eterno. Finalmente, dile que Jesús, que la ama en forma excepcional, desea todavía complacerse y descansar en ella, aunque sea en tu alma. Pídele su corazón con estas tiernas palabras: tú eres mi todo, oh María, préstame tu corazón.
En la comunión el santo nos aconseja, dispuesto ya a recibir a Jesucristo, después de rezar el Padre Nuestro, se dirá 3 veces: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, diciéndole la primera vez al Padre que no eres digno de recibir a su Hijo único a causa de tus malos pensamientos e ingratitudes para con un Padre tan bueno, pero que ahí está María, su esclava, que ruega por ti y te da confianza y esperanza singulares ante su majestad. Diciéndole al Hijo: no soy digno de recibirte a causa de las palabras inútiles y malas y de la infidelidad en su servicio, pero que no obstante las súplicas tenga piedad de ti, que le introducirás en la casa de su propia madre, que es también tuya. Al Espíritu Santo le dirás: no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de recibir la obra maestra de tu amor a causa de la tibieza y maldad de mis acciones y de la resistencia a tus inspiraciones, pero que toda mi confianza es María, tu fiel esposa. Y le dirás con San Buenaventura: ella es mi suprema confianza y la única razón de mi esperanza. Después de la comunión, el santo nos habla en los numerales 270 al 273. Después de la Sagrada Comunión, estando recogido interiormente y cerrados los ojos, introducirás a Jesucristo en el corazón de María. Se lo entregarás a su madre, quien lo recibirá amorosamente, lo colocará dignamente, lo amará perfectamente, lo abrazará estrechamente y le rendirá en espíritu y verdad muchos obsequios que desconocemos a causa de nuestras espesas tinieblas. O te mantendrás profundamente humillado dentro de ti mismo, en presencia de Jesús que mora en María. O permanecerás como el esclavo a la puerta del palacio del rey, quien dialoga con la reina. Y mientras ellos hablan entre sí, dado que no te necesitan, subirás en espíritu al cielo, e irás por toda la tierra a rogar a las criaturas que den gracias, adoren y amen a Jesús y a María en nombre tuyo. Vengan, adoremos. O pedirás tú mismo a Jesús en unión de María la llegada de su reino a la tierra por medio de su Santísima Madre, o la divina sabiduría, o el amor divino, o el perdón de tus pecados, o alguna otra gracia, pero siempre en María y por María, diciendo, mientras fijas los ojos en tu miseria: no mires, Señor, mis pecados, sino las virtudes y méritos de María. Hay 1000 pensamientos más que el Espíritu Santo sugiere y te sugerirá también a ti, si eres verdaderamente hombre interior, mortificado y fiel a la excelente y sublime devoción que acabo de enseñarte. Pero acuérdate que cuanto más permitas a María obrar en tu comunión, tanto más será glorificado Jesucristo, y que tanto más dejarás obrar a María para Jesús y a Jesús para María, cuanto más profundamente te humilles y los escuches en paz y silencio, sin inquietarte por ver, gustar o sentir. Porque el justo vive en todo de la fe, y particularmente en la Sagrada Comunión, que es acto de fe. El justo mío, si cree, vivirá. Queridos amigos, esta es pues la devoción, la práctica interior después de la comunión que nos enseña San Luis María Griñón de Montfort. Y así concluimos, queridos amigos, esta parte del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort, en el que hemos visto las prácticas exteriores e interiores de esta consagración total a Jesús por María,
de cómo vivir como esclavos de amor a Jesús y María. Y esta práctica tan hermosa, sobre todo, como dice el santo, que es un secreto de santidad, que es la comunión en María, con María, por María y para María. Que estas enseñanzas sean de edificación para crecer en el amor a nuestra Madre Santísima y a nuestro Señor Jesucristo. Sea alabado Jesucristo. Con María siempre sea alabado.